Investigar nunca había sido tan sencillo con estos pasos. Acabó lo complicado, señores. Acompáñenme a ver esta historia. Todo esto va a iniciar cuando nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo hago un proyecto de investigación? Y lo que se requiere es hacer una teoría, un marco teórico, que esté más cerca de la práctica como tal. Ese es el enfoque que vamos a darle en esta explicación. ¿Por qué? Porque la verdad que tenemos muchas personas frustradas, estresadas, ¿sí? Y nosotros necesitamos que esos profesionales se levanten, cumplan sus metas, desarrollen el país. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Les voy a explicar más adelante. Sin embargo, lo que quiero que vean es en que este camino normalmente empieza cuando tu asesor te dice, dime cuál es tu título. Y ese es un error y ese es prácticamente un asesinato al tesista, al investigador. ¿Por qué? Porque el título no es algo que surge de la nada. Lo que resulta es en que es todo un proceso. Primero nace de definir una idea de investigación previa, ¿sí? Nace de ahí, de pensar, y luego de ahí tú tienes que desarrollar esa idea de investigación, tú tienes que madurar esa idea de investigación, y luego tú tienes que definirla como tal, bien elaborada, y a eso llamamos título de investigación. Pero en realidad todo esto empieza solamente de definir, pensar en una o dos palabras y lograr luego más adelante todo lo que quieres hacer. Es decir, es un proceso. No se trata de dime cuál es tu investigación y te apoyo. No. Nosotros como maestros, nosotros como asesores, lo que debemos hacer no es decirle, deme pues tu título, porque con el título ya se hace todo. Lo que nosotros debemos decirle es, ¿cuáles son tus temas de interés para yo como asesor llevarte a ti a que logres cumplir tus metas? Ese es el camino como tal. Y para eso nosotros hemos desarrollado una estrategia ganadora, una estrategia que te permite a ti posicionarte como profesional. No solamente esto sirve o esta estrategia es para una carrera, es para cualquier carrera, seas de ingeniería, seas de salud, seas de administración, seas un comunicador, seas no sé, un arquitecto, para cualquier carrera le sirve esta técnica, esta metodología como tal. Entonces, si te preguntas, ¿esto es para ti? Pues claro que es para ti. Veamos en qué consiste estos, estos procesos, ¿no? Para empezar, esto es una serie de pasos, donde iniciamos del paso uno, no, iniciamos de un paso cero, es decir, de cero conocimientos. Empezamos ahí para dar un paso, dos, tres y cuatro pasos. Y como les decíamos, esto consiste en definir una idea de investigación previa. El único trabajo es pensar y pensar y pensar. Nosotros tenemos que analizar cuáles son nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Hay un análisis psicológico acá que debemos hacer. Y después de definir recién una idea de investigación previa, tú tienes que desarrollarla. Y para desarrollar eso, tienes que ir a una computadora, a tu celular, a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué? Para que te ayude a buscar el estado de arte de ese conocimiento como tal, ¿sí? Y después de eso, acá estás viendo un montón de teoría, ¿sí? Acá ves teoría, teoría, teoría. Después de eso ya tú puedes ir a buscar artículos o tesis de investigación que se han hecho de repente en Colombia, que se han hecho de repente en Rusia, que se han hecho en Irak, Canadá, Estados Unidos, Australia, Perú, Brasil, Chile, España, Inglaterra. En sí, lo que tú tienes que buscar acá son antecedentes prácticamente de tu investigación, de tu idea de investigación que ya lo estás madurando ya, ¿correcto? Para así luego pasar a un estado de lograr una idea de investigación definida como tal y tú te sientas bien, un estratega, no solamente
vas a amar tu tesis como tal, si te vas a posicionar como profesional y vas a sentirte orgulloso, vas a sacar lágrimas de todo este proceso tan bonito, tan hermoso que se logra. Ahora muchos dirán, eh, disculpa, ¿me puedes hablar en términos que se usan en la tesis como tal? Porque a mí nunca me han hablado de idea de investigación previa, del logro de la idea de investigación definida, nunca me han hablado. Ya, ¿cómo es esto? Vamos acá abajo. Nosotros vamos en que definir la idea de investigación previa trata de pensar, y la actividad principal que tú vas a hacer es decidir sobre un tema de interés. Un tema de interés consiste en una palabra o dos palabras. Por ejemplo, vamos a tomar en ciencias de la salud, una palabra es anemia o otra palabra y otra palabra más que la puede acompañar es anemia hemolítica. Eso nada más tienes que pensar como decidir el tema de interés. Mi tema de interés es anemia o anemia hemolítica. Y con eso tú empiezas a trabajar. Es decir, con esa decisión tú das el primer paso para que desarrolles esa investigación previa. Es decir, buscas en internet con inteligencia artificial, con los metabuscadores, con etcétera, etcétera, que te enseñan también en la universidad. Empiezas a buscar qué se sabe sobre ese tema y es así como tú vas a redactar la base teórica, vas a redactar lo que vas entendiendo tú. Entonces, hay bastante teoría, pero tú tienes que sentirte lo suficiente cómodo para saber que has entendido ese tema, ese problema como tal. Una palabra o dos palabras que lo hayas entendido en un 80 o un 60% o un 40%, peor de los casos, que lo hayas entendido bien sobre qué se trata, por ejemplo, lo que hemos dicho, la anemia hemolítica como tal. Cuando tú ya sabes este 40, 60, 80%, y si es mejor 100%, pero eso no existe como tal, si tú ya has comprendido en qué consiste tu idea de investigación previa, ya puedes ir a buscar en otros países. Es decir, ya puedes dar un segundo paso donde tú vas a madurar esa idea de investigación y para eso te vas a ir a buscar antecedentes. Desde tu escritorio vas a buscar antecedentes, ¿sí? Los artículos o tesis vas a buscarlos. Ahora, cuando haces esta acción, lo que estás haciendo en realidad es en que estás viendo cómo otros investigadores han logrado, digamos, interesarse en tu idea de investigación previa, han leído la teoría sobre eso y han logrado desarrollarlo en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede decir? Que cuando tú redactas los antecedentes, te estás acercando a la ejecución de tu trabajo, a cómo tú lo puedas, por así decirlo, a desarrollar. Y eso se llama prácticamente la viabilidad de tu proyecto. Eso se llama la viabilidad de tu proyecto, ¿ok? Entonces, entonces, cuando tú haces esta parte de redactar los antecedentes, lo que tú estás haciendo es llevar la teoría que tú te has llenado, te has empapado, no solamente lo estás fortaleciendo con los antecedentes, sino que estás llevando esta teoría, lo estás llevando a una realidad problemática. Entonces, el puente entre la teoría y la práctica son los antecedentes. Eso es lo que tienes que entender. Entonces, con los antecedentes tú vas viendo cómo llegar a una realidad problemática o una realidad. Y esa realidad necesita de investigaciones para desarrollarse. En ese sentido, cuando tú comprendes que te interesa algo, volvemos al primer paso, tú comprendes que te interesa algo, tú averiguas sobre eso, desarrollas la base teórica, luego redactas los antecedentes, ya puedes tú pararte en una realidad problemática, en una institución, en un lugar, en un laboratorio, ya puedes pararte ahí y hacer las pericias necesarias, los experimentos necesarios, los análisis necesarios, las propuestas necesarias, la hipótesis necesaria para poder corroborar mediante el método científico como tal. Y es así donde tú te vas a sentir estratégico. Te vas a enamorar de tu proyecto, de tus ideas, de lo que has logrado.
¿sí? Y vas a estar con tus ojos llenos de corazón o llenos de lágrimas, de tanta emoción, etcétera. Entonces, esto es la propuesta, a grosso modo, de lo que yo te estoy invitando. Esto es la estrategia como tal para que tú te logres posicionar como un profesional en tu carrera y así no estés, como nos han dicho todos los profesionales, ustedes están acá compitiendo, ¿no? Yo nunca competí con mis demás colegas, al contrario, trabajamos en equipo desarrollando diversos talentos en los años de labores que tenemos y el mundo se vuelve maravilloso en este sentido. ¿Todo por qué? Porque hay una estrategia como tal que ustedes han visto, pero muchos me dicen, ¿no? Eh, es cierto que la estrategia que nos presentas es viable para todas las carreras. Yo les digo que sí. No creo, debe ser solamente para estudios cuantitativos que habla de experimentos, correlaciones, comparaciones, descripciones, etcétera. No, le digo. Lo que pasa es que para hacer esta propuesta uno ha analizado con cierto detalle el enfoque cualitativo de la investigación, donde se parte en que nosotros somos un experto, el investigador es un experto y él se hace una pregunta inicial y va desarrollando teoría, conceptos, aplicando métodos, técnicas y saca una teorización de ahí. Claro, no es, no es la metodología en todos los estudios cualitativos esta como tal, pero es la general. Pero se parte de que eres un experto y cuando haces una tesis, lamentablemente no inicias como un experto. Tienes conocimientos generales de investigación, tienes conocimientos generales sobre tu problema, pero ¿tienes conocimiento suficiente como para hacer una investigación? No. Es de ahí que el enfoque cualitativo no puedes ejecutarlo si es que no tienes cierto dominio sobre el tema, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, esa es la limitación que tiene este estudio como tal. Ahora, nosotros en el enfoque cuantitativo, como se les dijo, ¿qué nos dice el asesor o nuestro profesor? Tráeme el título y de ahí avanzamos. Si no me traes el título, no avanzamos. Como pueden ver, desde ahí nace este enfoque como tal, el cuantitativo. Haces el título, te dice, hace problema. Es decir, vas a hacer un problema de una teoría que no conoces, de una realidad problemática que no conoces, de metodologías que no conoces y te hacen hacer el problema, marco teórico, la metodología y más cosas. Y en este camino, que es todo un enredo para el tesista, ahí adquieres experticia y ahí te aprueban recién el proyecto, porque si te hacen hacer la investigación de frente, no se puede. Entonces te aprueban un proyecto y ahí tú es donde has adquirido experiencia y ahí recién lo ejecutas y das resultados y más cosas. Entonces, en el enfoque cuantitativo, adquieres experticia, pero adquieres experticia mediante un proceso engorroso, muy engorroso, ¿correcto? En ese sentido, acá donde dice se adquiere experticia en el enfoque cuantitativo, en esa parte se aprueba un proyecto de tesis como tal. Pero una consulta, me dirían ustedes, en el enfoque cualitativo también hay un proyecto. No necesariamente es un proyecto como tal. Hay un bosquejo como tal, pero en realidad en un enfoque cualitativo lo más dificultoso o lo más interesante siempre es la metodología, las técnicas que vas a desarrollar y cómo tú teorizas. Y para eso hay que tener cierto dominio como tal, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta es justamente un proceso de inserción a la ciencia. Un proceso de inserción a la ciencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el método científico que nos han enseñado tanto en el enfoque cualitativo y en el enfoque cuantitativo están bien, pero debido a que nosotros como países no estamos, o el tesista no está metido en investigación, no está metido, no hace, digamos, un acompañamiento en su formación para investigar constantemente, a veces lo lleva superficialmente, es decir, como no está tan metido, nosotros necesitamos incluirle a este estudiante en el mundo de la ciencia, incluirle para que desarrolle el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo. Entonces, por eso es que el proceso que les he presentado se llama proceso de inserción a la ciencia.
Para eso se necesita que este tesista desarrolle lo que hemos llamado el tema de interés. Tiene que decidir una palabra o dos palabras en que enfocarse, desarrollar la base teórica, desarrollar los antecedentes y desarrollar el problema de investigación. Es así como el tesista se convierte en un experto, ¿sí? Se convierte en un experto en este camino más ordenado porque primero es un concepto, el pensamiento, te empapas sobre esa idea, ves cómo otros investigadores llevan a la práctica esa idea de investigación y analizas tu realidad problemática para tomar la mejor decisión. Y aquí está la prudencia académica y aquí está la rigurosidad académica. El impacto en que va a tener tu investigación o la ubicación conceptual y práctica del investigador sobre una problemática, aquí está. ¿Sí? Y después de eso ya hay aspectos más complementarios que el tesista lo va a desarrollar, pero en este camino él ya feliz sabe lo que va a hacer, adquiere todo lo que tiene que adquirir este tesista. ¿Sí? Eso es el principal mensaje de esta exposición. Y bueno, ¿no? Agradecerles por su atención allá detrás de cámaras. Más bien, coméntenme cuáles son sus inquietudes, sus, este, no sé, sus preguntas alrededor de este tema. Yo muy encantado de explicarles, ¿no? Si hay alguna pregunta, a ver en el auditorio. Cric, cric, cric. Les cuento, una de las preguntas que me han hecho es, eh, digamos, en el proceso de inserción a la ciencia no está la metodología, me dicen. Está tema, base teórica, antecedentes, problema de edición, no está la metodología. Y lo que pasa está en que sí está la metodología. Cuando tú lees los antecedentes, ahí está la parte metodológica. Cómo trabajan otros investigadores en tu tema y cómo posiblemente tú vas a trabajar. Pero en un antecedente normalmente tú lees cómo otros han trabajado, pero tú también tienes que tener conocimientos de investigación y decir cómo tú puedes, qué tú puedes hacer en esa realidad problemática. Por eso es importante, si bien es cierto, uno metido en su escritorio, en su cuarto bueno, haciendo la investigación por su parte, sin asesor, puede lograr hacer esto y es así como yo he logrado hacer esto principalmente por mi cuenta propia. Pero si tienes un asesor que más o menos sabe esta metodología, correcto, entonces te va a poder guiar. Y si haces esto o si haces lo otro, entonces yo me voy a que al investigar con esta metodología, incluso se forman mejor los círculos de estudio, las líneas de investigación, incluso esta metodología o esta técnica sirve no solamente a cualquier persona que va a realizar investigación, incluso a los asesores les sirve esto para que puedan ellos guiar mejor, ¿no? Así que si tú tienes tu asesor, compártele esta información. Este es un esfuerzo no solamente teórico, es una teoría que se aproxima más a la realidad, ¿ya? O sea, alguna pregunta más que tengan, la respuesta correcta es la metodología sí está y está justamente en los antecedentes, ¿no? Como tal. Otra pregunta que me suelen hacer es, licenciado, yo soy una carrera técnica, me dicen que haga investigación o un proyecto o desarrolle un producto, una innovación tecnológica. Así también como la misma metodología se aplica, sí, se aplica. ¿Por qué? Porque lo interesante de todo esto es que tú estás interesado en ese tema y esa es la fuerza principal para que esto se ejecute. Si no estás interesado en un tema, no vas a tener la voluntad, el interés, ¿no? El amor que debe haber ahí, no vas a tener eso. ¿Para qué? Para leer la teoría suficiente y leer los antecedentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quieres crear algo, tú tienes que leer más o menos o saber los antecedentes de eso o de un producto que se asemeje a eso. Esos son antecedentes como tal. Entonces ahí te estás llenando de creatividad, de ideas, de diseños, de modelos para que puedas crear algo, ¿correcto?
Y acá es donde brilla el investigador como tal. Entonces la parte metodológica sí está insertado y está en antecedentes como tal. No más en que a veces agarramos los antecedentes, lo leemos y no le sacamos todos los impuestos que debemos sacarle al antecedente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No, no tenemos que sacarle toda la información, ¿correcto? Bueno, también me han preguntado si es suficiente saber estos cuatro, cuatro pasos para hacer una tesis con éxito. Yo les diría que hasta cierto punto es suficiente, pero en realidad se requieren en cada paso, digamos, algunas herramientas. Por ejemplo, yo para definir la idea de investigación previa, que es pensar y pensar y pensar, entonces yo he desarrollado un taller de cómo sacar los tres aspectos de la persona, ¿no? Uno, sus sentimientos, ya sea de amor o de odio, hacia un tema de investigación o hacia sus temas de interés. El otro factor son sus conocimientos, qué tanto sabe o qué tanto no sabe, ¿sí? Lo otro son sus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer de aquí en adelante como profesional? Entonces se hace una evaluación psicológica al respecto, ¿sí? Hacer investigación es, digamos, trabajar con personas que tienen ideales, metas y que quieren llegar a algo. Entonces, si yo ahorita nada más te digo que para decidir un tema de interés tengo que ver tres factores: afectos, conocimientos, motivaciones, entonces tú analízalo con esto. Analízalo qué sentimientos tienes, conocimientos tienes, motivaciones tienes. Y, y ese análisis yo hago en un taller generalmente, ¿no? Ahora, en cada otro paso que van viendo ustedes, también hay otras herramientas que hago que todo esto sea más rápido, más efectivo, porque es a veces lo que no tenemos es tiempo y tenemos preocupaciones. Pero quiero contarte en que en el tema de interés, muchos me dirán, ¿no? Pero usted dice sentimientos, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué tanto me gusta un tema? Eso es, a eso se refiere. Pero no solamente me gusta por el hecho de que me da alegría, también te puede gustar por el hecho de que te cause tristeza. Por ejemplo, la caída de una infraestructura, ¿no? Entonces puedes hacer investigaciones al respecto o para evitar eso, ¿correcto? Entonces, y ahí cuando vemos, cuando se cae una infraestructura grande, podemos verlo de diferentes carreras: arquitectura, ingeniería civil, los sistemas de gestión, etcétera. ¿Correcto? Las comunicaciones, que también influyen ahí bastante, el periodismo, ¿no? Se puede ver de diferentes perspectivas. Entonces, ahí hablamos de los sentimientos, que no solamente tratan de gustos, sino tratan de disgustos también. Igualmente hablamos de conocimientos. Generalmente a veces nos dicen, investiguen lo que más sabes, ¿sí? Pero no, lo que también puedes investigar es en lo que menos sabes. O sea, el interés, ahí está el término del conocimiento, es que es prácticamente no solamente en relación a lo que más sabes, sino en lo que menos sabes, pero tú decides en dónde ir. Y si menos sabes de eso o menos se conoce de eso, también es un punto importante para investigar. Sí, depende cómo lo mires. Ahora, también está el tema de los intereses como tal. A esto yo voy en que el investigador debe enfocarse principalmente a eso. Es tú cómo tú te ves de acá a 5 años, a 10 años, a 20 años. ¿A qué te quieres dedicar? Imagínate, habla sobre la bioinformática, ¿no? Entonces, si haces en relación a eso, ¿dónde te vas a posicionar laboralmente más adelante? De repente no sabes dónde, pero investigar te va a llevar a esos lugares. Hablas, no sé, sobre, no sé, proyectos de puentes grandes, ¿no? Te va a llevar también para eso. Bueno, nos acaban de llamar.
Pero volviendo al tema, sí hay más herramientas, ¿no? Son interesantes, pero que no se desanimen, no se desanimen. Ustedes pueden lograrlo, ¿sí? Más bien yo les animo a darle like, a compartir, a escribir ahí sobre qué dudas tienen, cómo pueden hacer. Entonces, de esa forma yo también, es una motivación, ¿no? Una retroalimentación por parte de ustedes hacia mí para yo poder dedicarles más tiempo, ¿no? De esa forma, bueno, vamos a poder, a través de estas redes sociales, vamos a poder ayudarnos como se debe, ¿no? Porque eso es lo que se ha perdido el interés en hacer las cosas bien, hacer las cosas de calidad. Y nosotros nos merecemos por un amor propio, pero también merece nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo necesita dedicación de personas que le dediquen, que sepan hacer. Entonces, eh, lo que sí llamo atención acá, bueno, llamo a un llamado, mejor dicho, a darle tiempo a todo, pero no un tiempo mediocre a todo. Hay que darle un tiempo adecuado a nuestros quehaceres, como hijo, como padre, como tío, como ciudadano, como trabajador, como de repente, si eres mujer, como esposa, como estudiante, como universitaria, como trabajadora, como parte de una iglesia, etcétera. Hay que dar el tiempo para todo, porque para todo hay tiempo, ¿sí? Y para eso están estas estrategias de poder reducir el tiempo o esfuerzo en algo y lograr algo de gran impacto, que es lo que ustedes quieren, que impacten y transformen el quehacer diario como tal y mejoremos como sociedad, ¿no? Sin más, muchas gracias por su atención. Yo estoy agradecido con ustedes. Bueno, son detalles, son técnicas, ¿no? Que ahí estamos día a día pensando, pensando y ya, un alivio, un alivio. Compartir, compartir es un esfuerzo bien bonito. Chao a todos. Muy bien.